es la cuenta especial de ahorro. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de uno y de otro? Ah, pues muy fácil. El 93 es el que puede ser el exento. El 151 es el deducible. Y el 185 es el diferible. Entonces, yo necesito saber la diferencia entre estos tres planes desde inicio. No, espéralo. Sí, espéralo. Yo necesito saber la diferencia de estos tres planes desde inicio, porque si no, cuando yo les diga, en la cuenta especial de ahorro aplica aquí, y en el fideicomiso aplica así, y en el seguro de vida e inversión aplica así, se van a confundir. Entonces, empecemos por llamarlos por su nombre. El 93, exento, seguro de vida e inversión. El 151, plan personal de retiro deducible. Y el 185 es la cuenta especial de ahorro diferible. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Bueno, vamos a verlo. En cuanto al tope de deducciones, hay diferentes tipos de artículo. En el 151, el tope actual es de 5 UMAS anuales, que son 198,000 pesos, o el 10% del ingreso anual del asegurado, lo que sea menor. La ley dice 5 UMAS anuales o 10% del ingreso, lo que sea menor. Entonces, si un cliente gana 750,000 pesos de ingresos acumulables, su límite va a ser 75,000, no 198. ¿Sí? De hecho, Alianza este año, y también es importante que lo sepan, ya no permite planes arriba del tope límite. Ya no puedes abrir un plan más grande de 198,032. Porque no puedes abrir un plan más grande de lo que el tope de la ley. Entonces, Alianza ya puso un candado para que el cliente no pueda abrir planes arriba de esa cantidad. Pero lo ético es tampoco rebasar el 10% del ingreso del cliente. ¿Sí? Hasta acá, Alex. Solamente hay como comentario. Si por alguna situación llegan a rebasar el 10%, tengan en cuenta que solamente les van a tomar el 10%. No hay como tal una penalización por parte del SAT ni por parte de Allianz por superar el límite. Pero solo se va a considerar el límite. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Vamos empezando muy facilito, ¿no? El tope del 93 no aplica. ¿Por qué? Porque no es deducible. El tope de deducción del 185, 152,000 pesos. Ganes lo que ganes. Entonces aquí es donde la Afore se fortalece mucho. Y nosotros podemos competir con la Afore. ¿Por qué? Porque la Afore no tiene un límite tan bajito como el que tiene el 151. Entonces el cliente puede meter en la cuenta especial de ahorro del retiro lo que quiera y va a tener una deducción muy fuerte. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con un cliente que gana otra vez 750,000 pesos acumulables y mete en la cuenta especial de ahorro 152,000? ¿Cómo creen que va a quedar esa base gravable? ¿Cómo creen que va a quedar? O sea, la ley no tiene un límite para el 185, ni un mínimo. Ni dice que el 10% o lo que sea menor. Un cliente que gana 750,000 pesos, en teoría, podría meter hasta los 152,000. ¿Cómo creen que les va a quedar esa deducción? Con devolución. Muy positiva. Porque el cliente está deduciendo muchísimo. Entonces, lo bueno de estos artículos es que no se interponen. Un cliente puede ahorrar el 10% de su salario en el 151 y todavía meter lo que quiera al 185. Tiene grandes desventajas, pero lo puede hacer. Una cosa es lo que el cliente puede hacer y otra cosa es lo que al cliente le conviene. Aquí estamos sentados para aprender lo que al cliente le conviene, no lo que puede hacer. Pero para entender lo que al cliente le conviene, pues tenemos que entender por qué algunas personas hacen este tipo de prácticas, ¿no? Entonces ya les dije que el 185 es diferible. ¿Por qué? Porque siempre vas a pagar impuestos. Siempre. No va a haber forma de que los exentes, solo va a haber forma de que los patees. ¿Sí? El diferimiento es patear hacia el largo plazo. Entonces, aquí un cliente puede en Allianz deducir máximo el 10% de lo que gana y 152,000 pesos en el artículo 185. Ahorita vamos a ver por qué le convendría o por qué no le convendría.
Pero hasta acá, clarísima la diferencia entre los tres planes, clarísimo el tope de la deducibilidad. Yo solo una pregunta, ¿podrías recordarme cuáles son los regímenes fiscales que no entran en el deducible? ¿El reciclo? ¿Y cuál otro? Y persona moral. Y el RIF tampoco entra. No, el régimen de incorporación fiscal, el régimen simplificado de confianza y las personas morales no entran en este rollo. Esa pregunta es muy buena. Eli toca un punto importante. No todas las personas pueden usar estos beneficios. Hay 3 rubros de giro que no se puede. Pero ojo, asalariado, ni tienes que checar. Persona física con actividad empresarial, no tienes bronca. Reciclo, RIF y persona moral, ahí es donde tienes que tener cuidado. A ver, como persona. Pero el elite no es deducible. Ni siquiera el plan te da chance de abrirlo. Entonces, por esa parte no se preocupen. Pero si el reciclo, si es preguntarle al cliente si está el reciclo o no, lo puede abrir. La alianza no le va a decir, no lo puedes abrir el reciclo, te va a dar chance de abrirlo, pero no le va a funcionar. O sea, no le va a servir realmente. Entonces, no hay problema por venderse un reciclo, simplemente es preguntarle y saber cómo le va a ayudar el plan. Hacia ahí va un poquito más la dirección de lo que quiere decir Beto. De la persona moral ni se preocupen porque cuando lo ponen automáticamente el plan ni les da chance de avanzar con una persona moral. Y la primera pregunta que les pueden llegar a hacer es, ¿este es deducible? Sí es deducible, pero aquí te voy a hacer la pregunta, ¿tú necesitas deducir el plan? Porque esa es la otra, o sea, mucha gente sabe de este tipo de esquemas del PPR por la deducibilidad, pero a la hora que tú les preguntas, oye, ¿tú lo necesitas hacer deducible? Te salen con que no, porque pues o son reciclo o son RIF, o simple y sencillamente no están topando su carga grabable. Entonces, sí, bueno, es que sí lo puedo hacer deducible, pero es que ya me regresan. ¿Cuánto te regresan? No, pues 12, 13 mil pesos. Si te lo hago deducible, te voy a poner ciertos candados y sí, te van a regresar 20 mil pesos, pero no te va a convenir a largo plazo. Eso también tenganlo en cuenta. Importantísimo. A ver, cuando hablamos de deducibilidad, solo estamos hablando de 3 planes. 151, 185 y gastos médicos mayores. Ningún otro plan es deducible. Si yo hablo de un patrimonial, si yo hablo de un elite, si yo hablo de un plus 93, no estoy hablando de deducibilidad, estoy hablando de exención. Y no es lo mismo. Entonces, deducción entiéndase como gasto. Gasto que yo puedo meter a mi empresa o a mi persona física. En el caso de las personas morales, hay otro tipo de instrumentos, pero es gasto, es pasivo, es algo que yo uso, que es estrictamente necesario para mi actividad y que no forma parte de mi utilidad. Entonces, utilidad menos deducciones, menos pasivos, igual a utilidad neta. Y sobre la utilidad neta es que me van a cobrar impuestos. Por eso este tema es tan importante, porque la gente dice, oye, gané $1 millón el año pasado. Si me tumban el 35, son 350 mil pesos de impuestos. ¿Cómo le hago para reducir esa carga? Pues mira, de entrada, tú puedes meter 100 mil pesos en un 151. Segundo tema, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? No, pues sí lo tengo. No, pues lo tengo, pero no lo deduzco. No, pues apenas lo acabo de contratar. Etcétera, etcétera. Tercer tema, cuenta especial de ahorro. Y sí, tercer tema, ¿por qué? Porque es un plan demasiado específico que solo lo recomiendo para los clientes más expertos en este tema. Primero, tienen que topar 151 y tener seguro de gastos médicos. Digo, si no quieren seguro de gastos médicos, pues igual y si te vas directo al SEA, pero es mucho más fácil deducir gastos médicos y 151. Entonces, deducción es meterlo como gasto. ¿Qué quieren los clientes? Meterlo como gasto. ¿Para qué? Para que su utilidad se vea menor. ¿Y por qué es tan interesante en plan personal de retiro? Porque es el único que puede volver a tus manos. Colegiatura no va a volver a tus manos. Intereses de un crédito hipotecario no va a volver a tus manos. La educación de tus hijos, bueno, a lo mejor, pero no va a volver a tus manos inmediatamente. De los conceptos que la ley permite deducir, de los más nobles es el plan personal de retiro, porque algún día en tu vejez lo vas a disfrutar. Dinero que sí va a ir para el SAT, se va a ir para tu jubilación. Cosa que no va a pasar ni con un leasing,
ni con educación de un hijo, ni con los intereses de un crédito hipotecario, ni con el seguro de gastos médicos mayores. Digo, yo lo vendo, me gusta, pero sinceramente eso es un gasto. ¿Dudas? Es de los pocos conceptos en donde el cliente puede meter dinero hoy, pagar menos impuestos, reducir su base gravable y fortalecer su jubilación. ¿Sí? Ya de la deducibilidad, ¿alguien tiene alguna inquietud sobre los topes de la ley? El próximo año va a subir, ¿eh? Siempre vuelve a subir, entonces ténganlo en cuenta. Pero realmente cuando estamos hablando de límites, pues ya lo checan, mientras no hay tanta bronca. Liz. Primero se debe de aperturar el 151 y después el 185. Es lo que decía, ¿no? No se puede aperturar el 185. Sugiero. No, sí se puede. No, sí se puede. De poderse se puede. Una cosa es lo que Allianz y la ley nos permita, y otra cosa es lo que nosotros hemos visto con la experiencia que le pueda convenir a un cliente. Un cliente sí puede tener primero la cuenta especial de ahorro antes que el PPR. Y no tiene problema. Y sí pasa, Liz. ¿Sabes qué? Yo ya tengo desde hace años 151, pero ahora gano 2 millones. ¿Qué hago? Ya, o sea, ya no puedo. Ah, mira, te voy a presentar el concepto del Afore, funciona así, funciona así. Todo depende de la asesoría, de lo que el cliente me vaya diciendo. Pero en realidad tú puedes abrir primero el 151 o el 185, como tú consideres. Si no tiene un orden, nada más. Ahorita les voy a explicar por qué es más conveniente para un cliente invertir en el 151 y toparlo antes de abrir un 185. ¿Sí? Sé que no va dentro del tema, pero ¿el gastos médicos tiene tope de No. No. Entra en el tope De tus del 10% deducciones. de tus deducciones, del 10%. pero nunca va a llegar a, o sea, que el gasto médico sea el 10% total de tus deducciones. Tendrías que tener una póliza. Y aparte solo deduces el IVA. Ajá. Ajá, tampoco Aparte, el artículo 151 es de tu carga gravable, tienes tus deducciones y aparte puedes meter el 10% en el 151. Yo coincido en que prácticamente sería imposible. Muy poco probable, a menos que asegures a la mamá, la abuelita, la tía, el primo. O sea, digo, sí, un caso muy extremo, sí podrías llegar a eso, pero el salario ni te lo daría. O sea, no podrías estar pagando el 30% de tu salario en seguro de gastos médicos. Imagínate. Entonces, no hay tanta bronca por ahí. Entra en otro concepto, Liz. Eso es algo bien beneficioso para nosotros. El cliente puede meter el 10 en este concepto, pero puede tener otro 10 en que si estoy pagando el crédito hipotecario. Hay clientes que nos dicen, es que yo ya tengo gastos. Está bien, pero puedes fortalecer con esto, porque esto es un concepto aparte de la ley. Si lo quieren estudiar más a fondo, esto no es mero nombre del producto. La ley del ISR está en línea, la pueden bajar. Y si ustedes se van al 151 fracción 6, ahí te dice planes personales de retiro bajo tal modalidad. Y el 185 en su fracción número 3 también te dice cuenta especial de ahorro para el retiro. Funciona así, tiene que ser así. No puede ser de tal manera, tiene que ser de tal manera. Instituciones debidamente registradas para poder ofrecerlo, etcétera, etcétera. Entonces, ante la duda en este aspecto de dónde lo dice, ¿quién me lo garantiza? Porque muchos clientes si te dicen, oye, a ver, quiero deducir, ¿cómo me garantizas que sí? La ley es nuestro mejor respaldo en ese aspecto. Compruébamelo. O enséñame un caso real. Digo, ya nada más le rayan el nombre del cliente, pero creo que hay muchos casos reales que demuestran que esto funciona. Sale. Segundo punto. Límites de deducibilidad. La ley dice 31 de diciembre para 151, no aplica para 93 y 30 de abril para el 185. ¿Qué significa esto? Significa que durante todo el año del 1 de enero al 31 de diciembre puedo deducir sobre del artículo 151. Año calendario. ¿Clarísimo? Sí, ¿verdad? Está muy fácil de entender. Y el 185 es 30 de abril del año a 30 de abril del siguiente año. ¿Qué pasa el 30 de abril de cada año, chicos? Límite para la presentación de la declaración anual persona física. La de persona moral es en marzo. Iba a decir día del niño. La de persona moral es en marzo, pero la de persona física es en abril. Entonces, el 30 de abril es el día máximo
para presentar tu declaración anual persona física o reciclo, pero reciclo no viene al caso. ¿Dudas? ¿Por qué ese es el límite? Porque la ley te dice, yo te permito deducir el 151 a año calendario y te permito deducir el 185 del 30 de abril del 2024 al 30 de abril del 2025. Por eso cuando tu contador hace un precálculo y te sale a pagar brutal, te buscan, te dicen, oye, véndeme un SEA porque ya no tengo nada más que deducir. En ese momento, ¿podría deducir gastos médicos mayores? No. El contador me hizo un cálculo el 5 de abril. Me dijo, oye, ganaste un montón. Problemas de primer mundo. Te fue súper bien. Y te toca pagar 80,000 pesos de impuesto. Dices, madres. ¿En ese momento puedes meter colegiaturas de tu hijo? No. ¿En ese momento puedes meter algo estrictamente necesario para tu actividad? ¿Una computadora? ¿Puedes deducir gasolina? ¿Puedes deducir un leasing? ¿Puedes comprarte un coche? Nada. No puedes hacer nada. ¿Qué sí puedes hacer? Meterle a tu cuenta especial de ahorro. ¿Por qué? Porque la ley te da hasta el 30 de abril. Y Allianz, por ejemplo, te da una fecha límite al 25 de abril para poder hacer estas aportaciones. Y todavía, 5 días antes de los 3 meses que ya se te pasaron, de los 12 meses que también ya se te pasaron, todavía puedes reducir tu base gravable. Imagínense que tanto los impuestos en México son recaudatorios. En Estados Unidos no son recaudatorios. En Estados Unidos son punitorios. ¿Qué significa? ¿No pagas? Te cae el martillo. En México todavía tenemos una política fiscal de, ándale, ven, únete al SAT. O sea, sí, la realidad es que sí. De hecho, Reciclo nace porque la gente compraba facturas a lo loco. Y entonces dice el SAT, oye, se me está yendo millones de millones en compra de facturas apócrifas y no los puedo perseguir a los chiquitos. Puedo perseguir a los proveedores, pero no puedo perseguir a los chiquitos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en vez de que pagues el 4 de una factura, págame el 2 a mí. El 1, el 2, depende de cuánto ganes. Pero sí, es mucho más beneficioso para el SAT que se incorporen al régimen. Ya te tengo cautivo. En algún momento desaparece Reciclo, pero ya te tengo dentro del sistema. Y la verdad no es como que puedas estar fuera. Esos clientes que te dicen, yo no estoy con el SAT. ¿Cómo que no estás con el SAT? O sea, por Dios, no hay forma de no estar con el SAT, ¿no? Desde que naciste te tienen en la mira. Exactamente. Mi hijo tiene 18 años, no tiene RFC. No, sí tiene RFC. Que no ir por él es otra cosa. Si ustedes entran, ya tiene RFC. Entonces, aguas con esa parte de ignorar las responsabilidades fiscales, porque eso nos puede perjudicar muchísimo y beneficiar muchísimo como agentes. ¿Cómo vas? ¿Cómo cierras el año? Y ahorita en diciembre no pasa tanto, ¿eh? Ahorita en diciembre lo que pasa es que los clientes que ya lo hicieron te hablan y te dicen, le quiero meter 50, le quiero meter 100, pero en abril, sí te empiezan a buscar bastante. Dicen, ¿qué hago? Ya se me acabaron las opciones. Cuenta especial de ahorro. ¿Dudas hasta acá de los límites? Para los clientes que les hablan, ay, si ya pago el hipotecario, ¿qué tasa tiene el hipotecario? No, y el hipotecario no va a volver a tus manos. No. O sea, esto es dinero, no es interés. ¿Sí? Ahora, duda con la fecha límite. ¿Todo queda claro ahí? Sale. Diferimiento. Sí aplica diferimiento, sí aplica diferimiento, sí aplica diferimiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Aide, creo que tú puedes responder esta pregunta. ¿Qué significa que sí aplique diferimiento? Hablando de un 151, hablando de un 93 y hablando de un 185. Puedes patear los cambios al final del plan después de los 60 años. No. Todo bien hasta después de los 60 años. Mientras no saques el dinero. Ajá. Lo mismo que en un ELIT. plan o pasas de los 60? En el momento que saques. Dependiendo de cada uno. Hay algunos que se exentan, hay algunos que sí difieren, hay algunos que sí deducen. Pero una serie de nuestros productos, todos los de Plus, el Elite, el Patrimonial, ¿qué ventaja tienen? Que si pasa diciembre y enero y febrero y otra vez pasa diciembre y otra vez pasa enero y yo no lo he sacado, estoy difiriendo. Estoy difiriendo, ¿por qué? Porque no estoy sujeto a una declaración hasta que no lo saque. Los 3 planes tienen esa ventaja. Elite también tiene esa ventaja. Patrimonial también tiene esa ventaja. Entonces, una de las grandes ventajas de invertir con una aseguradora es que el horizonte que tú vayas a invertir, sea corto, mediano o largo, vas a suspender el pago de impuestos durante el tiempo que tú estés invirtiendo. ¿Cada cuánto se pagan los impuestos del ahorro o de las inversiones?
Will, Cualquier otro producto. en cualquier otro producto. Mensual. Mensual. Correcto. Acá, ¿cuándo lo pagamos? Cuando lo sacas. Esa diferencia, vámonos a un horizonte largo. 6 millones de pesos de aquí del señor, dividido en 3 planes, en un horizonte de 5 años. Olvídense de cuánto va a ganar. ¿Saben cuánto va a diferir? ¿Cuánto balón va a patear? Y mientras no esté pagando impuestos, ese dinero está ganando un 10% anual. ¿Lo va a pagar? Sí, lo va a pagar. No te lo puedes brincar. Acuérdense que evadir impuestos es ilegal. Diferir, exentar o deducir es completamente legal. Entonces, sin romper la ley, podemos disminuir o eliminar mi carga fiscal. Entonces, en vez de pagarlo mensual, difiérelo el horizonte que tú quieras. Es que no sé cuándo lo voy a usar. Yo tampoco sé cuándo lo vas a usar, pero sí sé que el tiempo que lo tengas aquí, no vas a pagar impuestos. ¿Sí? Sí. Siguiente tema. Retenciones por retiro antes de que se cumplan los requisitos de permanencia. Esto es algo bien importante. Les voy a decir el requisito de permanencia y la carga que conlleva. Artículo 151. 20% sobre el retiro. Facilito. Retira 100, te tumban 20. ¿Cuál es el requisito de permanencia? Comprar 5 años con el plan y 65. 6-5, a partir de los 6-5 años cumplidos. Y 5 años con el plan. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No? Qué bueno, porque están bien. 65 años. 65 años cumplidos y 6 meses mínimo con el plan. También es importante. Ah, perdón, 5 años. Perdón, 5 años. Sí, 5 años. También con el 151. Ahí no dice Sí. eso. Según yo, nada más es llegar a la edad 65. El de los 5 años cumplidos es el 93. Ahí sí. Pero para cuando tú le estás haciendo como deducible, no debes de tener una edad mínima con eso. Puedes contratarlo a los 64, deducir ese año y a los 65 ya otra vez. No hay. Del 93 estoy seguro. Sí, del 93 estoy seguro. A ver, 151. 20% sobre el retiro. Eso es lo que le tienen que decir al cliente. Me interesa mucho deducir, Alberto, porque pues estoy pagando muchísimos impuestos. Y pues yo quiero hacer ahí que no pagar porque no me gusta pagar. Yo odio al SAT y el gobierno y los baches y la corrupción y no sé qué y no sé cuánto. Tienes toda la razón, señor cliente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero te tengo que hacer una pregunta muy importante. ¿Para cuándo necesitas acceder a este dinero? Porque la deducción está enfocada en el ahorro para la vejez. Si tú estás pensando en tomar este dinero hasta edad 65, adelante. Exenta o deduce todo lo que puedas. Pero si lo quieres para no pagar impuestos y en unos años lo quieres tomar, quiero decirte que no vas a lograr ese objetivo porque te van a cobrar al momento de retirar la deducción. ¿Sí? Entonces, sí se puede, pero tengo que saber el requisito de permanencia. ¿Sale? Segundo artículo, 20% sobre el interés real. Esto es muy diferente. En un retiro de 100,000 pesos, en el primero pagas 20,000, en el segundo pagas algo así como 3,200 pesos. ¿Por qué? Porque solo pagas el 20%, pero de los intereses restando inflación. Entonces hace una diferencia muy sustancial. ¿Por qué? Porque en uno solo pagas sobre lo que ganaste y en otro pagas sobre todo el monto que retires. Entonces en un artículo 93 es mucho más factible hacer un retiro de capital. ¿Sí? ¿Qué pasa si un cliente me dice, quiero deducir pero quiero tomar dinero? Quiero exentar, también quiero deducir y también quiero tener liquidez. ¿Qué le dirían a un cliente así? Que les diga, tengo, sí, gastos, sí quiero reducir mi base de impuestos, pero también quisiera que en una emergencia pueda yo tomar parte de ese dinero. ¿Quieres todo? ¿Quieres todo? No se puede. No, sí se puede. Tienes que abrir 2 planes. Puedes tener un plan para liquidez y tienes un plan, ¿qué? Con tus 1,500. ¿Quieres todo? No, bueno, si el cliente tiene la capacidad económica, o sea, acuérdense que en una asesoría no sabes qué te va a decir el cliente. Y te puedes llevar una sorpresa para arriba o para abajo. Sí.
O sea, la realidad es que no sabes cuánto te va a decir. Te está haciendo preguntas, pero no te ha dicho nada. Entonces tú necesitas saber cuáles son sus capacidades económicas. Entonces no caigan en la trampa de, uy, no, eso no se puede, cliente. Todo se puede cuando tienes dinero. Tú tienes que tener el dinero suficiente para poder hacer todas tus prioridades. Porque los artículos se contraponen. Lo que te permite hacer un artículo, otro no te lo permite. Entonces, ¿sí están de acuerdo con eso? Todo se puede deducir, se puede exentar, se puede tener deducción, se puede tener diferimiento, se puede tener disponibilidad. Pero necesito usar cada artículo para poder tener un tema. Sale. Break. Pongan atención, por favor. Pongan atención. Bájenle a su celular, bájenle a su plática. No voy a tardarme mucho. Pero esto es importante porque es la diferencia entre que te quedas con la solicitud de, ching, no me firmó, así cerrar un negocio. Esa emoción tan grande de decir, le enseñé, me entendió y me firmó. La diferencia de lo que nos está pasando ahorita con nuestro cliente, Lee. Déjame pensarlo, déjame checarlo, déjame ver, déjame hacer, déjame tal. Pero piénsalo lo que quieras, tienes 3 días para meterlo. No lo va a hacer. ¿Por qué? Bueno, muy probablemente no lo va a hacer, ojalá me equivoque. Pero de verdad no está todavía convencido. A lo mejor en abril, cuando le llegue su declaración, se termina de convencer. Entonces, a veces nosotros, cuando tenemos el conocimiento, podemos tener el expertise para poder definir si sí podemos llevarlo a cierre o no podemos llevarlo a cierre y no insistir demasiado y no vernos demasiados incisivos. Porque si lo quemo, no me va a comprar ni ahorita ni en abril, ni jamás, porque lo presioné. Entonces, saber cuándo sí dar un poquito más de presión y cuándo dar espacio va a ser la diferencia entre vender o no vender. Y para eso tienen que conocer todas las características del producto. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Sí? Va, perfecto. ¿Cuál es el tope para artículo 185? La tasa máxima vigente, 35%. ¿Cuál es el requisito de permanencia del 185? No hay. Todo el tiempo van a estar sujetos a la tasa máxima. Por eso el SEA siempre va a ser mi última opción. Por eso, Liz, voy a tratar siempre de toparlo en 151 antes de en 185. ¿Por qué? Porque en el 151 existe una pequeña posibilidad de que no pague impuestos, de que exente. Pero en el 185 esa posibilidad desaparece. Y lo único que puede esperar mi cliente es patear los impuestos. ¿Sí? Entonces, en cada retiro le grabarían ese impuesto, 35%. Aunque tenga 65. Pero si se tarda 20 años en tomar ese dinero, son 20 años de rendimiento que anda jineteando el dinero del SAT. De manera segura, de manera legal. Entonces, para algunos clientes sí es muy, muy interesante. El 185 se vende solo. El cliente te busca porque sabe que tiene esa necesidad. Y se vende. Ahora sí que solito se asesora, solito se dice el monto, solito hace todo, porque él ya trae una asesoría previa. Y esto los contadores nos ayudan mucho, porque ellos les dicen, busca una opción porque tienes este problema. Normalmente el SEA es para los clientes que ya están teniendo muchos problemas con el pago de impuestos o con el monto. Entonces, no les va a hacer ruido decir, oye, en vez de pagar 80,000 allá, los voy a pagar acá, pero el rendimiento va a ser mío toda la vida del plan. Y voy a estar reduciendo o eliminando mi base gravable. ¿Sí? Entonces, pero no hay requisitos de permanencia. Entonces, sí tienen que tenerlo muy claro que mientras que el 93 a los 60 está libre y el 151 a los 65 ya tiene una exención muy fuerte, el 185 nunca va a gozar de ese beneficio. ¿Sí? Va. Retenciones por retiro una vez que se cumplan los requisitos de permanencia. Sobre el excedente se paga 20%, una sola exhibición, 20 UMAS, ¿Qué significa esto? La ley me va a permitir exentar 90 UMAS anuales, que son 3,5 millones de capital, 15 UMAS anuales durante 5 años. Retiros periódicos, una sola exhibición. Esta es la diferencia. 15 por 6, 15 por 7, es la misma cantidad. 15, 30, son 6 años de 15 UMAS anuales. O una sola exhibición de 3,5 millones. ¿Por qué un cliente querría sacarlo así o sacarlo así? Como pensión. Como pensión. O para que el dinero que no ha tomado
siga generando rendimiento. Eso también puede ser una opción. Habrá clientes que me digan, oye, quiero todo. ¿Cuánto puedo tomar? 90 UMAS. Oye, lo quiero dividir. ¿Cómo lo puedo dividir? 15 UMAS anuales. Si un cliente lleva 2 años retirando parcial y de repente se aloca y saca todo, ¿lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Sí, sí puede. Él puede decidir si lo saca en una sola exhibición o lo parcializa. Y no tiene por qué comprometerse. Si un día decide hacerlo de golpe, lo puede hacer de golpe. No tiene tema. ¿Cuánto va a pagar? 20% sobre el excedente de estas cantidades. ¿Dudas hasta acá? ¿Es una u otra? Es una u otra, pero puede elegir primero una y luego la otra. A un año elige hasta el tope de 3,5 millones y el siguiente año No, y ya. ya. Sí. O 90 una sola vez, o 15, 15, 15, 15, 15, 15. Sí, es que fue lo que lo pregunté, él iba de, saco el día de hoy los 3 millones y cacho y el otro año ya empiezo a sacar las parcialidades y así nada. No, o sea, si ya llegaste a, digamos que es lo que topes primero. Pero lo que sí puedes hacer es tomar 15, y luego 15, y luego todo. O sea, te arrepientes o lo que sea. Y no tienen que ser 15. Eso también es importante. Puedes tomar 20, puedes tomar 10, puedes tomar lo que quieras. De los retiros periódicos dice que durante 6 años. 6 años de 15. Sí, es correcto. Es la misma cantidad, nada más que cuando la tomas en UMAS, se va revaluando. Entonces, 15 UMAS de hoy, en 3 años ya no van a ser 15 UMAS. Al día de hoy, ¿cuánto son una pensión de 50,000 pesos extras? Más o menos. Entonces, el cliente que tiene una cantidad de 7 millones ahí puede topar hasta los 3 millones y después tiene que pagar el interés sobre lo restante. Porque acuérdate que todo el dinero que metió aquí no es suyo, lo metió como gasto en una declaración anual. Entonces, la ley te permite exentar, pero hay niveles. Y hay límites. ¿Dónde no hay límites? Pero se actualizan, ¿no? Sí. De hecho, se han ido actualizando poco a poco. Segundo tema, 93. Esta me la han peleado mucho. Bastantes abogados, bastantes fiscalistas. No, pero es que debe de haber un tope, pero es que debe de haber un límite, pero es que a ver qué dice el artículo 93. No especifica. Y no especifica porque son exentos la totalidad de los recursos. ¿Cuáles son las reglas? Ahí sí estoy seguro. Edad 60, 5 años con el plan. Entonces, esto es una opción muy, muy buena para los clientes que tienen cantidades muy fuertes. Dicen, yo ya deduzco o yo ya pago mis impuestos, pero lo que quiero es una vejez muy, muy fuerte donde no le quiten impuestos a mi yo viejito. El mejor plan para eso sigue siendo el 93. ¿Por qué? Porque no tiene un límite de la ley. Entonces, si un cliente ahorra 7, 10, 15, 20 mil pesos al mes, la verdad es que creo que en algunos casos es mejor exentar que deducir. Porque a futuro los rendimientos de este plan también van a estar exentos. Entonces ahí puede haber en la asesoría variaciones donde le convenga más exentar que deducir. ¿Dudas? Yo tengo una. Entonces, si llega a tener, no sé, 15 millones a su edad de 65, únicamente libre de impuestos sería hasta 3,5 millones. Sobre lo que resta, sí tiene que pagar el 20%. ¿En qué artículo? En el 151. Sí, es correcto. Sí, la exención tiene un límite. O sea, sí es exento, pero hasta este límite que marca la ley. Tiene razón, Andrea. No se olviden de eso. Cada año se va actualizando. 3 millones de hoy, en el futuro van a ser 5 o 7 millones. Va a ir subiendo poco a poco. Se va a ir emparejando. Sí. Si en algunos te preguntan, oye, ¿qué ventaja entonces tiene? En el Afore es exactamente lo mismo. O sea, sí te cobran impuestos sobre la pensión. Las personas que están recibiendo pensiones ahorita, que son las de la ley 73, les descuentan el ISR. O sea, tampoco es que no paguen ya impuestos ellos, se los descuentan también. Sí. No hay un límite, ¿no? Los retiramos 400,000 pesos, pero no pagan ISR o algo así. Eso es para pensionados. Ahí estás hablando de pensiones. La gente piensa que las pensiones en México no tienen impuestos. Piensan eso porque el monto a partir del cual empiezan a pagar son como 500,000 pesos al año. Y sobre el excedente pagan impuestos. Pero como las pensiones en México son tan paupérrimas y no llegan a esos niveles, la gente piensa que son exentas, pero no son exentas. Son exentas hasta los primeros 400 y fracción.
Después de eso te cobran impuestos, que es lo que está mencionando Diego ahorita. Es otra cosa. Muchos confundimos impuesto de ISR con exención o con deducción. Y son cosas muy distintas. Deducir, ya les había dicho, gasto, bajar mi base. Exención, no pagar impuestos sobre rendimientos. La exención significa eso, de lo que yo ya gané, no pagar impuestos. ¿Sí? Y la otra es un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta implica que hay una renta. ¿Qué significa? Que me están pagando dinero a través de una pensión para mi vejez o a través de rendimientos en mis inversiones. Patrimonios, herencias que no sean de un familiar directo, todo eso está sujeto a la ley del impuesto sobre la renta. En su fragmento les va diciendo qué es, pero ¿se dan cuenta que todos son de la misma ley? 93, 151, 185, pero nunca nos salimos de hablar del impuesto sobre la renta. Porque en México, si tú trabajas, tú ganas, tú generas, o tienes una pensión, o generaste rendimiento de una inversión, o recibiste una herencia, tienes que pagar impuestos. Entonces, esto es lo que viene en la ley. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Y otra vez el 185 quedando como el perdedor en la parte fiscal, tasa máxima vigente. Siempre. Sea retención por retiro o sea retención por retiro mañana, pero muchos clientes dicen, oye, sí, voy a juntar 5, 6, 7, 10 años de mi SEA y lo saco. Son 10 años que yo está ganando impuestos, un impuesto que yo ya le tenía que pagar al SAT por ley. Entonces, es muy probable que ya esos clientes estén pagando hasta el 35. Sí. Y aparte de todo, recuerden que aquí ya se borra un poquito el tema de la permanencia. Oye, que quiero tener disponibilidad de los impuestos que te has ahorrado. De ahí puedes tomar. Y de tu 93. De donde te conviene tomar al último es del 151. Pero de tu 93 y de tu 185, en dado caso que tengas en 10 años una necesidad de liquidez, puedes tomar. Diego. Igual he sido de algo, pero en el artículo 93 dice exentos la totalidad de recursos en fallecimiento. En México, si hay una tasa de ISR por herencia, aunque sea en línea directa, pero es del 0%. Es más difícil implementar un nuevo impuesto que nada más cambiar el porcentaje a uno que ya está implementado. Y hay pláticas de que pueden hacer eso en estos años por el déficit fiscal. Entonces, si algún cliente quiere dejarlo de herencia o lo está pensando, no sé, para su hijo o lo que sea, y lo cambian, en España es altísimo, por ejemplo, el impuesto en herencias. Altísimo, en Estados Unidos también, y aquí es 0%, pero eso puede cambiar, puede servir mucho en caso de que lo quieran dejar a su hijo o hija o la esposa. Somos una economía muy joven en cuestión de prácticas financieras. Entonces, ¿Mayor de edad? no, perdón, me refiero a como país. Como país, como cultura financiera, somos una economía muy joven todavía. En los 80s, en las series, en las películas, ya se hablaba del seguro de la casa, ya se hablaba del plan de pensiones, ya se hablaba de muchas cosas. Ya hay países que tienen economías más maduras. Y en las economías más maduras se maneja la herencia por legado. Yo soy millonario porque mi papá era millonario, porque mi abuelo era millonario. Acá a veces hay quienes no han heredado nada. Deudas de sus papás. ¿Por qué? Porque somos economías muy jóvenes. No vamos a heredar terrenos, casas, no hay una necesidad fuerte de grabar algo así, porque no hay una cultura para eso, todavía. Pero como dice Diego, el candado ya está ahí. Nada más falta que, ¡pum!, le giren y listo, empiezan a cobrar. Entonces yo coincido en que eso puede ser un riesgo, pero como todavía pasa que no utilizamos la riqueza generacional, ¿para qué le voy a dejar a mis hijos que se esfuercen? A mí me costó. Entonces, como todavía no llegamos a ese punto, como no estamos pensando en un legado, pienso en hoy y en de aquí a la próxima semana qué me va a tocar bajo el arbolito, ¿no? Pero no estamos pensando en mis hijos en 15, en 20, en 30 años, que a lo mejor si yo los ayudo a que tengan un capital, puedan utilizarlo para generar en 2 o en 3 o en 4 generaciones una riqueza sostenida. Entonces, sí pasa en México, pero pasa menos. Y pasa en los, ¿cómo se llaman? Nichos, culturas, grupos, subgrupos. Los libaneses, los judíos que viven en México, pues claro, lo hacen porque ya viene culturalmente hablando.
Pero el día de hoy estamos hablando de la ley y del futuro de la vida de las personas. Entonces la ley no es retroactiva. Si pasa esto que dice Diego, tú ya vas a estar blindado. Por lo menos con los 1,500 pesos que tengas en tu plus. ¿Cuántos lo menos? ¿Cuántos lo menos? Ya si no. Sale. Sí, o sea, me dicen, ¿y qué pasa si viene un tsunami financiero y mi dinero en el banco? Preocúpate por lo que tienes en el banco, no por lo que tienes en el plus, porque eso está blindado, ¿no? Preocúpate por cuánto tienes fuera del sistema. Pero bueno, para ir terminando, requisitos de permanencia, aquí vienen, en el 185 no hay, en el 93, 60 años cumplidos y 5 años con el plan, y como bien decía Will, aquí ya lo confirmamos, a partir de los 65 años sin un mínimo de años en el plan. ¿Se acuerdan que tenían duda de acá? Estaba correcto lo que decía William. Retención por fallecimiento. Este es importante. En el 151 y en el 185 sí hay retención por fallecimiento. En el 93 no. En el 93 lo único que he visto que les quitan es el bono. Ya se nos han muerto clientes, solo les quitan el bono, entonces no tienen problema con eso. Por eso se llama seguro de vida. Exacto. Y aparte tiene un segurito ahí como de 15,000, 20,000 pesos. Irrelevante, pero te lo pagan. Por muerte accidental. ¿Dudas? Pero si es por fallecimiento a una línea no dependiente, sí hay impuestos, ¿no? En el 93. Sí. No solamente no es... ¿Línea de sucesión? Ajá. Sí, línea de sucesión. O sea, ahí es hijos o padres, no van a pagar. Ascendentes o descendentes, Y esposa, no tienes obviamente, problema. ¿no? Y cónyuge. Pero si se lo dejas a tu hermano, a tu primo, a un amigo, ahí sí les van a grabar. Línea de sucesión. Sí. Ese concepto viene en la ley del contrato al seguro. En Puebla todavía. No, ya se pueden casar. Esos que se van a Italia y regresan. Bacteria. Oye, de esos que se van a Italia y regresan con una bacteria. Dice. Sale. Si yo le presento a mi cliente esta tablita y se les digo, ahorita nos tardamos un montón porque dudas, porque pero si yo le explico esta tablita, yo le puedo preguntar, cliente, ¿tú qué quieres? Esa pregunta es muy poderosa. Esto es lo que yo veo en la ley, esto es lo que yo conozco, esto es lo que tú no sabes y ahora ya sabes. Con esta información, ¿a ti qué te parece lo mejor? ¿Tú qué crees que sea más conveniente para ti? Y la asesoría fluye y continúa. Yo no soy tanto de sacar la calculadora y mira, te van a devolver. En la competencia, hablar de un 10, hablar de un 12, hablar de un 14, ya es competitivo. Sí, 30% de deducciones. ¿Quién te va a dar 30% de tu capital? Ni Obama. Entonces, yo creo que aquí es importante esa parte. Expliquémosle al cliente y salgámonos un poquito de pelear por un punto o 2 puntos porcentuales. Y cuando llegue el momento de hablar de rendimiento, con mucha tranquilidad le pueden decir, de acá el 30 más el 10 que genera el plan. Y de acá tanto, y de acá tanto. Y puedes tener una mayor ventaja. Hay 2 formas de ganar en el tema de inversiones. Una es ganar y la otra es no perder. Y cuando tú pagas impuestos estás perdiendo, estás pagando. Hagan de cuenta que es la suscripción a tu país. Mes a mes, tu Netflix, pero del gobierno. Cuando tú puedes reducir o eliminar esa suscripción, te vuelves más solvente. ¿Por qué? Porque estás eliminando un gasto. Y eso también genera riqueza a largo plazo. No va a ser de la noche a la mañana, pero si tú te ahorras los impuestos de 20 años y los inviertes para tu vejez, y aparte tienes una estrategia para generar dividendos, creo que puede ser una muy buena estrategia para los clientes. Y toquemos el punto, ¿no? Va a haber para todos. Va a haber quien quiera ahorrar 2,000, va a haber quien quiera ahorrar 3,000, va a haber quien necesita ahorrar. O sea, ya ni siquiera te va a decir cuánto puede. Tú le vas a decir, tienes que ahorrar esto, porque si no, no alcanzas a deducir. Caso en cuestión, un cliente que gana 800, 1,000,000 de ingresos acumulables y te dice, quiero ahorrar 2,000 en un PPR. Pues le va a hacer lo que Viento a Juárez, tu PPR. O sea, no te va a servir. Tú tienes que estarle metiendo 80.
Y a veces sí te dicen, ¡ay, 80! Y a veces te dicen, 80, sale 80. Pero necesitas tener el dato tú presente. Y para eso no necesitas una calculadora. Está bien, existe la calculadora, la tenemos, si quieren se las compartimos, pero la verdad es que a veces muchos de estos negocios se cierran así. Yo he cerrado 151 y 185 sin mostrar proyección, porque al cliente le vale cuánto va a ganar. Lo que quiere es no pagar impuestos. Entonces, es un nicho. Aproximadamente 90% de los planes de Allianz son 93 y solo el 10% son 185 y 151. ¿Dudas? Ay, se me olvidó un dato. El 10% es sobre el ingreso Acumulable. acumulable. ¿Acumulado o acumulable? Acumulable. Acumulable. Esa lo Ese pueden ver en su declaración anual en la penúltima página. Es bruto, ¿no? Es bruto. Ese que ya está después de la reducción. ¿El neto? Sí. No, o sea, el neto a un cliente le... No es ni bruto ni neto, es acumulable. Ajá. Sí. O sea, en su declaración, hasta arriba te ganó 600,000 pesos. Pero ves que cada mes van haciendo declaraciones parciales. O al final les descuentan cosas, ¿no? Las deducciones. Las deducciones parciales. Entonces al final ya te dice, bueno, sí ganó 600, pero en el acumulable dice 480,000. Porque son todos los ingresos. Es el que le va a presentar hasta el 10%. Porque si yo le digo que le va a presentar 60, no. Solamente es hasta 48. Los otros 12 no se los van a tomar. Ajá, no se los toman en cuenta. Ah, ok. A la larga los Sí va a queda acabar. claro eso que dijo Andrea, porque genera, o sea, una cosa es ser simple, una cosa es bajar ideas complejas y ser claro, y otra cosa es mentir por omisión. Entonces, lo que dice Andy es muy importante. Tenemos que ser claros con el número. Y si no lo tenemos correcto, hasta esta cantidad. Puede ser menos, puede ser menos. Puede ser entre este rango y este rango. ¿Y cómo puedo saber el rango? Pues lo googleo. ¿Sí saben cuánto paga cada persona dependiendo de cuánto gana? Hay una tabla de eso. La tabla de ISR. Exactamente. Tabla de ISR 2024. Pum, si ganas entre esto y esto, te toca esto. Si ganas entre esto y esto, te toca esto. Lo que yo quiero hacer es bajarte de tabla. Lo que yo quiero hacer es que ganes 300, pero si metes 50, ya solo ganaste 250. Y entonces, en vez de estar en este nivel, te bajas a este nivel y te cobro menos impuestos. Ahí es donde el cliente sí le súper conviene. Cuando lo bajas de tabla. Aún y cuando no se baje. Porque aún y cuando no se baje va a pagar lo mismo y obviamente va a ser una diferencia mayor. Pero si lo bajas de tabla, te ajusta todos los ingresos. Y eso a un cliente te va a amar, te va a adorar. ¿Qué cliente es nuestro mercado más cañón? El Godínez. ¿Por qué? Porque el Godínez no gana $1,000,000 al año. Entonces, cuando un cliente es empresario y ya tiene muchas estrategias, te va a ahorrar fuerte, pero te va a ahorrar sobre su estrategia. En cambio, el asalariado dice, oye, me quitan, y nunca me devuelven. Tú vas a hacer que me devuelvan $10,000 al año, te beso los pies, cabrón. ¿Por qué? Porque nunca lo ha vivido. Entonces, él ya viene ganando $25,000 al mes. ¿Cuántos son $25,000 al mes? $300,000 al año. ¿Le suena lógico? Está a la mitad de la tabla. Entonces, ese cliente que está a la mitad de la tabla dice, gano bien, pero resulta que dicen que ganó 25 y a la mera hora me depositan 17 o 18, 20 máximo. Y entonces ese dinero para él no existe. Él siente que gana 20, pero no es cierto, porque él gana más. El día que tú le devuelves por lo menos un tercio de todo eso que está pagando, ya, se va con otro plan y otro plan y otro plan. ¿Por qué? Porque lo estás ayudando a sacar algo que para él no existía. Le estás ayudando a que le devuelvan algo que ya está acostumbrado a pagar y que no sabía que había una forma de devolver. ¿Dudas, chicos? Si no hay ninguna duda, eso sería todo. El intercambio, ¿Sí? Estamos a buen tiempo. Vamos a hacer el intercambio.